Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital, todos los temas para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una vez más a hacer una escala en Miraflores con Rosana. Yo hoy día estoy sumamente feliz, estoy contenta porque esta es la primera vez, bueno, ya la segunda con dos invitadas anteriores, pero esta es la primera vez que tengo a alguien realmente interesado y que ha dedicado toda su vida a la infancia, a los derechos del niño, ¿no? Tengo conmigo a dos doctoras. Tengo conmigo a la doctora Sara Oviedo, ¿no? La doctora es ex vicepresidenta del Comité de Defensa de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en Ginebra, ahora tiene una ONG de la cual le voy a preguntar. Tenemos también a la doctora Mónica Rodríguez, que hace unas semanas estuvo con nosotras acompañándonos a hablar sobre temas de responsabilidad civil, pero ella, lógicamente, al igual que yo, me enorgullece decirlo, trabajamos muchísimos años y trabajamos en pos del derecho del niño y del derecho del niño sobre todo a vivir, crecer y desarrollarse en el contexto de una familia que le brinde protección y que lo haga de él un ser humano útil a la sociedad, ¿no? Útil a la sociedad también como un derecho fundamental del Estado de tener a su producto social en buenas manos. Y en ese contexto hay una nueva norma que está por salir en el Congreso, me parece que es un proyecto de ley que está presentando la doctora Patricia Donaire. Y por esto es que se ha organizado un congreso internacional en Perú. Y ahora, bueno, doctora Sara, muy agradecida de que usted esté con nosotros esta tarde. A ti también, Mónica, muchísimas gracias. Cuéntenos un poquito de usted, qué es lo que hace, cuánto tiempo ha estado en las Naciones Unidas. Cuéntenos un poquito. Bueno, muchas gracias, Rosana. Realmente para mí es un honor poderme dirigir acá a la población de Perú, a los hermanos peruanos. Yo soy ecuatoriana y creo que siempre nos referimos de esa forma. Sí. Somos vecinos y hermanos. Hermanos y amigos, efectivamente. Justo lo que conversamos. Una misma historia, compartimos una misma cultura y realmente yo estoy muy contenta de estar acá. Y gracias también al público que está escuchando porque nos permiten entrar en sus hogares y sobre todo nos permiten que nuestras palabras pueden ayudarles a reflexionar tal vez sobre cierto tipo de situaciones con respecto a los niños. Bueno, yo me vanaglorio de decir cumplí 50 años de defender derechos. Qué lindo. Qué lindo, bodas de oro. Una mujer cumple. Qué maravilla, sí. Imagínate, qué maravilla. O sea, empezó en trabajo infantil. Yo comencé como a los 14 años con un obispo en mi ciudad natal, que era un obispo ¿Quito de la o Riobamba, Riobamba? en el centro del país. Ya, qué lindo. Era un obispo de la teología de la liberación nacional, de la teología de la liberación de los que ustedes saben se propagó tanto en América Latina y fue súper importante, porque era la opción por los pobres, en otras palabras la opción por los pobres. Entonces ahí comenzamos en ese momento los indios en mi provincia, que es la provincia con más indígenas del país,
tenían una situación realmente muy indigna de vida, o sea, tenían mucha pobreza, sin acceso a los servicios básicos, etcétera, etcétera. Y él se dedicó a la tarea de subir ese nivel de vida y de darles dignidad, sobre todo él pregonaba, dignidad, ¿no? Una era vida el asunto de la dignidad para los seres humanos. Y yo ahí me inicié, estaba en el colegio y comencé a participar. Líder adolescente. Fíjate. Y desde ahí hasta ahora no he parado, he cambiado las banderas y las he ido incorporando. Estuve mucho tiempo es una de decisión líder de vida, feminista. ¿verdad? Yo a mucha gente le digo que trabajar en infancia ha sido una elección de vida para mí, ¿no? Una elección de vida que muchas veces te hace dejar lo tuyo, ¿verdad? Para comenzar a trabajar en lo de los demás. Y además una elección de vida porque uno tiene que pensar siempre en el futuro. Y es lindo, ¿no? Y sí, pues es casi un ministerio. Cuéntame tú cómo... Entonces me preguntaste sobre mi vida, entonces me dio ganas de contar. Cuéntame, qué linda elección, ¿verdad? Y estuve en el Comité de Derechos del Niño de la ONU desde el 2013 al 2017. Y fui vicepresidenta. Prácticamente ahorita. Exacto, recién acabo. Y fui vicepresidenta durante los 4 años en representación de América Latina, porque cada región tiene como su vicepresidenta y eso es lo que hice. Estoy actualmente, me he jubilado administrativamente, sobre todo para tener un tipo de entrada más segura, para poderme dedicar de forma voluntaria a los niños de a tu país. a todo lo que necesito dedicarme, ¿no? En efecto, estoy metiéndome cada vez más a fondo en la dinámica de mi país. Tengo una fundación en este momento. La fundación está dedicada sobre todo a trabajar sobre la explotación sexual comercial a niños, niñas y adolescentes, de América Latina, ¿no? Que es un problema que además va en crecimiento, que va en crecimiento y que todavía no ha meritado la suficiente atención por parte de las autoridades. Mira, querida, los niños no tienen la suficiente atención por parte de las autoridades desde hace muchísimo tiempo. Mira, desde hace muchísimo tiempo. Sara, una consulta, y tú en este proceso me imagino que nosotros vemos que los temas a veces se van poniendo en boga y se van moviendo, se van levantando. ¿Tú has visto avances en cuanto al tema de explotación sexual? Recién lo estamos comenzando a levantar, lo estamos entendiendo. Hay gente que confunde explotación con trata. ¿no? Sí, yo creo que en relación con explotación sexual comercial recién lo estamos visibilizando. Ni los mismos periodistas, no encuentran todos los casos, lo meten en el mismo saco. Así es. Cuando hay 5 tipos de explotación sexual. Cuéntanos un poco. El uno es la trata con fines de explotación sexual comercial. Eso es trata. Es trata con fines de explotación sexual comercial. Porque hay trata también con fines de explotación laboral. Ya, pero nosotros tratamos de solamente ese fin. El segundo es la pornografía infantil. Es lo que estamos que está entrando a los hogares, ¿sabes? Ampliado tanto a partir de las redes sociales. La otra tipología es los viajes de turismo sexual. Se llama viajes de turismo con fines de explotación sexual comercial. Acá sabes que tenemos mucho ese problema en las zonas fronterizas. Tenemos mucho ese problema en la Amazonía, en Perú, bueno, en Tarapoto. Perú aparece ya en las rutas de explotación de turismo sexual. En Cusco también. Tú ves chicas de 13, 14, 15 años que les llaman popularmente las bicheras, y en realidad es una explotación sexual. Pues, no, y el tema de desaparición de adolescentes que están llevando para las zonas, por ejemplo, de frontera con Brasil, selva. Bueno, síguenos contando. Y los otros dos tipos, como para las personas que se hayan interesado. El otro es la explotación sexual comercial, en efecto, que debe ser este caso que tú estás diciendo del Oriente, que nosotros no llamamos prostitución infantil. No puede haber prostitución infantil, porque no hay el tema de victimización, ¿no? Y como decir, no hay autorización, sobre todo por parte de un adolescente. Y luego, o no es válida la autorización que da un porque adolescente. es un menor de edad. Y luego está el matrimonio infantil, como otra forma de explotación sexual. Ahí está, comercial. Mira, qué interesante. El matrimonio infantil. Pero yo había pensado siempre, es cierto lo que dices, el matrimonio infantil, pero esto se da mucho en una sociedad, en las sociedades
un poco tribales, ¿no? Se está dando mucho en el África, pero como costumbre de los pueblos. Sí, sí. Ahora, pero en la selva también se da. Otra forma. Sierra y selva, la selva también. Sí. No, Pero en casi la distinto ciudad, es que en un la hombre ciudad. mayor de otro lugar venga y diga, yo me llevo a esta chiquita y me caso con ella. No, pero esas sí, formas tan abruptas no existen Sí aquí. existen. Sí, pero pero son sí solamente- existe. pero un tema más económico, jerarquía, que se case con el amigo del papá Exacto. para ganar algún beneficio. eso sí. Exacto. Ese A ver. tipo sigue habiendo. O Sigue sea, habiendo sigue eso. habiendo Cuéntanos y un es poco. más común de lo que pensamos. O sea, muchachas que no han cumplido los 18 años, 15, 16, por acuerdos económicos, ¿Ya? por acuerdos de otro tipo, inclusive como tú Pero eso decías. se da más sí. en la India, No, en acá África. no, lo también sabe se ve bastante. también acá. Sí, acá tenemos No, de bastante. nosotros No, es- mira, está no bien está visibilizado, camuflado. no está visibilizado. De repente que Está frente a un aislado, problema, a veces que vemos de violencia o vemos sicariato y vemos el otro, es un tema que dices no es tan prioritario, pero es un tema que sí se da. Claro que Ahora, está prioritario. yo me Cualquier parece tipo de interesante, explotación es lo que prioritaria, me parece ¿no? interesante y dos miradas, uno porque ustedes vienen un poco a apoyar el proyecto de ley, entonces de repente, como autoridades, ¿qué se puede hacer? Y también pensar qué podemos hacer nosotros como personas independientes o como familias para trabajar y prevenir estos fenómenos. Con respecto Para nuestros oyentes, con ¿no? respecto a explotación sexual comercial, es fundamental lo que tengan que hacer las Claro, familias. así es. Comenzar porque los padres y madres de familia se alfabeticen en redes sociales, se alfabeticen En o sea, redes sociales, en redes ¿no? sociales. Que ingresen y que vean con quién se comunican sus hijos, pues, y lógicamente. que aprendan a manejar redes sociales para saber, Sí. inclusive acompañarles en ese tortuoso camino que es que los chicos entran en Crecer, redes sociales claro. solos y que se encuentran con todo tipo de amenazas, de acosos, de situaciones. ¿Sabes lo que es que un chico de 8 o 9 años abra una red y se encuentre con pornografía, que se encuentre con un manejo de imágenes a nivel sexual Terribles, ¿sabes? y eso Terribles. es lo que está pasando. De violaciones Claro. sexuales, además, que se pasan por las No, y el otro redes, tema ¿no? es que estamos hablando de niños pequeños que a veces no tienen las cosas bien claras. Teníamos un caso en un colegio muy reconocido acá en ¿Ya? Miraflores, donde una niña de 8 o 10 años fue tomada una foto desnuda y el niñito subió esa foto a la red de la promoción y ya no quería volver al colegio. O sea, son casos que no te enteras porque no van a salir en las noticias, pero son más frecuentes de lo que no piensas. Más frecuente, de pero lo que tenemos uno que piensa. evitarlos, ¿no? Entonces Y ahí, dentro de- y como le digo, ahí está bien todo lo que pueda hacer las autoridades, la normativa que debe existir, las reglamentaciones que deben poner a las redes sociales las autoridades. Todo eso sí se puede hacer, pero en Pero este eso no te tema parece es que sería básico, limitación de la información ¿no? Porque dentro de porque las casas. es por ejemplo cerrar si ya se Cerrar sabe canales de pornografía, exactamente ya ese deberían tipo de cerrarlos, cosas. efectivamente. Ese Lo que tipo es de cosas, delito. ¿cómo no se va a hacer? Ese tipo de cosas, o sea, hay una cantidad de espacios que debe la policía informática, que entiendo que también habrá acá, Sí, existe acá. Tiene muy buen debe nivel. revisar y decir todos estos lugares no deberían estar abiertos. Entonces ese tipo de cosas sí Cuéntame. podemos hacer. Pero las estadísticas nos dicen Ya, que normalmente al día este- se crean más o menos 500 Sí. páginas de prostitución. Me decía informática, ¿no? Mónica, ya conversando un poco afuera, sobre temas de convención. Yo soy especialista en convención y las leyes de la convención. Pero me decía, y eso no, la verdad es que no me había percatado, que ante cualquier incumplimiento, es decir, que los países firmantes de la Convención de los Derechos del Niño y además de los tratados anexos a la misma, y el incumplimiento del mismo, los países podían denunciar el cumplimiento cada 5 años. Cuando se pedía, un país, explícanos cuando un poco país eso. ratifica un convenio, una Ya, convención internacional, ahí también conlleva obligaciones. No es solo ratifico, ay, me encanta este convenio. Así no. es, porque Sino- hay muchos que ratifican y Exacto. no los cumplen. Hay unos Para ellos no informes, existen los derechos de claro. los sabes, no existe. Así Claro, de fácil, no, hay existe. informes de seguimiento que normalmente son cada 5 años y tú vas enviando. ¿Ya? Si, por ejemplo, ratifiqué el convenio de la OIT ¿Ya? de prevención al trabajo infantil, cada 5 Así, años ahí está. enviaré ese informe para decir, yo como país he avanzado en esto y esto y esto, estoy avanzando en tal. Entonces hay un Ya, seguimiento. esos Igual son en el derecho de la seguimiento que se infancia. hace, que se pide, que piden, es decir, el seguimiento que pide la Haya y que se tiene que remitir Las Naciones obligatoriamente Unidas, de las acuerdo Naciones al- Unidas, perdón, cada 5 años, ¿verdad? Así es. Ya, y si cualquier profesional o cualquier persona ve que un derecho que está conculcado, que está dentro de dentro de la convención o dentro de los tratados anexos no se cumple, también puede acudir. Tienes que buscar los canales, no es que Hay puedas que ir buscar los directamente, canales, ¿no? porque se supone que además hay informes, hay 2 informes
No sé, Sara a lo mejor sabe mejor, no. El que hace el gobierno y el famoso informe sombra que hace la sociedad civil. Eso. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros firmamos acuerdos, tratados, que son anexos, firmamos todos, pero el funcionario común no los cumple. No los cumple, emite nuevas directivas, emite nuevas resoluciones que muchas veces contraponen el mismo tratado. Entonces decimos nosotros qué es lo que está pasando. Y no solamente en derechos del niño, en derechos del hombre también, ¿no es cierto? Y la diferencia entre los derechos del niño y los derechos del adulto es que hay muchos más canales de reclamo con los derechos del adulto que los derechos del niño. Es como que de pronto el niño siempre estuviera metido en un cajón y las decisiones que el funcionario público, y te estoy hablando de los niños, normalmente los niños en abandono, y las decisiones que tome el funcionario público, llámese magistrado, llámese un titular de una acción civil o administrativa, el investigador tutelar, cualquiera que tome, está, ¿sabes qué?, altamente relacionada a su propia historia, y no a la historia y al derecho que tiene el niño a un debido proceso, y a un debido proceso de acuerdo. Y yo vengo luchando por el debido proceso hace más de 25 años, te aviso, y siempre encuentras trabas entre el debido proceso y la utilización del artículo 3º de la Convención, que te dice, el interés superior del niño. Entonces el interés superior del niño es como si le diera discrecionalidad a un funcionario de 5º nivel, pues. Claro. ¿Me entiendes? Y como que el interés es una opción, así como es. Por si soy ejemplo, buena persona. Bueno, pero esto no solamente se da en el sistema de infancia administrativa o sistema de infancia judicial, se da en todos los campos, ¿sabes? Se da en los albergues de menores, se da en muchísimos campos. Rosana, creo que hay un punto, y disculpa que interrumpa, pero creo que es importante, por ejemplo, en el caso de conocer, por eso decía que es importante, cada uno como persona, somos, no sé, 28 millones de peruanos que podríamos quejarnos, el formato y la forma. O en el caso, por ejemplo, que son el protocolo o este informe sombra a lo que son incumplimientos a los derechos del niño, en el Perú, o sea, el coordinador encargado es el GIN, que es el Grupo Iniciativa por los Derechos del Niño. Ellos son los que hacen el seguimiento, pero uno tiene que hacerles llegar los comentarios también. Y ellos llaman a toda la sociedad civil, a todos los distintos grupos, para en su momento, cuando toca, no sé cuándo fue el último reporte, puede haber sido hace 2 años, me parece. Claro, hace 2 años. Yo participé de algunos grupos, tuve la ventaja y la suerte de participar por algunas instituciones. Entonces, hay que buscar cómo ingresar a estos grupos para hacer llegar nuestros comentarios. Ese creo que es un punto interesante. Yo creo que sería un punto interesante porque hay muchas cosas que están pendientes en la agenda nacional con respecto. Cuéntanos un poquito del motivo de tu visita acá en nuestro país. Yo solo quisiera aclarar de lo que estuvieron conversando. Uno que es tal cual tú decías, que como es cada 5 años tiene que el país, en el caso de la Convención de los Derechos del Niño, tiene que presentar el informe, pero ningún país cumple. Sinceramente, porque no lo forzamos a que cumpla, 6, 7, porque el niño 8, no está 9 en la agenda. años. Más o menos es un promedio de lo que yo pude sacar en los 4 años que estuve. Un promedio entre 7 y 9 años que los países entregan el informe. Y eso es, y tal como tú dices, la sociedad civil tiene que exigir que entreguen. Y eso es lo que en general hace la sociedad civil. Si no, el Estado lo dejaría ahí, se demoraría más. Eso uno. Y lo otro es que los informes, las recomendaciones que se llaman, las observaciones finales que entregue el comité, una vez que ha revisado el informe sombra y el informe del Estado, hace las recomendaciones y primero dialoga con el Estado en una reunión que se da en Ginebra y luego entrega las recomendaciones. Esas recomendaciones generalmente lo van y lo guardan en un cajón, de las autoridades, en el escritorio. Pero ¿qué es motivante para todo? No motivante para que participan en el informe, es motivante para ustedes que hacen las observaciones. Claro, pero lo más grave es que el perjudicado es el niño. Eso es lo grave. Sea, el asunto es, y eso no pasa solo con el informe, con las observaciones finales que entregan a los niños, sino cualquiera de los otros órganos de tratado. Y lo guardan, lo encajonan, y después cuando ya les toca de nuevo presentar el informe, reúnen a todas las instituciones y le dice, ve, para este punto, ¿qué puedes aportar tú? Para este otro punto, ¿qué puedes aportar tú? Entonces no sirve realmente de guía para ir definiendo las políticas públicas y los ajustes que se requiere hacer. Sí, las autoridades no tienen interés. Entonces, el asunto es
nuevamente la sociedad civil, como es lo que he estado en estos Así días es, acompañando, los organismos, es lo que así en es. este caso el GIN es la que está con las recomendaciones en la mano diciendo, haber estado, usted se comprometió a esto, esto otro, Así ¿qué es. pasa? ¿Ya? Y ahora sí entro en tu pregunta. A ver. Entonces, en esa lógica, la actividad que hubo ayer, el Congreso Internacional que hubo ayer, fue justamente el dar, primero presentar una propuesta de ley para impedir la presencia de niños en espectáculos públicos que generen violencia. Que generen violencia. Y yo estoy segura que los oyentes, todos van a estar de acuerdo con que eso tiene que ser así. O sea, prohibir que los niños, niñas y adolescentes entren a espectáculos públicos que generen violencia. Ya. ¿Qué Y consideramos esto, espectáculos a públicos ver, que generen violencia? Aparte de los sí, toros. sí. Una cosa que es importante, Ya. esto es una recomendación también del comité. Yo creo que es, Mira, y es qué muy interesante importante que se viabilice. Así exacto, es una recomendación, ¿Ya? está en el párrafo 42 de las observaciones finales que mandó el comité al país, en el literal y de del párrafo 42 está claramente el pedido que hace el comité en el sentido de que se debe prohibir la entrada de los niños en los espectáculos taurinos, en concreto. En concreto, En taurinos. concreto está taurino. Sara, yo tengo Más bien el país ha decidido... Me gustan los por Dios. ¿Sabes qué? Sí, ya, es un secreto. Sí, ¿Qué vamos a hacer? Pero grande, o sea, ya te ha gustado grande. Sara, Sara, yo tengo una inquietud, por ejemplo, que a mí es un tema que me ha pasado varias veces. Yo a veces hago escuela para padres y me iba a la selva, por ejemplo, y me pasaba que era muy frecuente que los padres envían a sus hijos, o la madre manda a la niña para que venda, por ejemplo, dentro de los famosos estos bares en las noches. Venden cigarrillos. Venden cigarros, todo, porque Pues la es meta violencia también, es una forma de violencia también. Claro. Vemos, o sea, porque además las madres están, en muchos casos, madres solas, lamentablemente, están llevando a las niñas y lo que quieren es, no, yo quiero que mi hija se acerque y vea cómo son los shows, quiero que mi hija sea tecnocumbiera, de repente puede ser una profesión, quiero que sea bailarina, que sea vedette, porque de repente a veces le hemos mostrado mucho en televisión es que, lo que que pasa la es que vedette el modelo que están presentando es de una la mujer de es un éxito. modelo inadecuado, ¿no? Es una mujer de éxito. Así es. Entonces, claro, pero Tienes mandan buen a- cuerpo y eres una mujer de y éxito. envían a unas niñitas de 8 o 10 años a vender en las noches, a exponerlas, a que sean toqueteadas, manoseadas y muchos aspectos más. Entonces, eso también caería dentro de este proyecto de ley, por ejemplo, consideras un show, porque obviamente hay shows, por ejemplo, ¿no? por ejemplo, Ya. todo Ahora, lo que el rol de la genere- municipalidad todo ahí. lo que en que dos no sea. sentidos, muy bien, y respondo a tu pregunta también. Es en dos sentidos, y en esos dos sentidos se enfoca el comité. En el sentido de que los niños sean espectadores de Claro. actos violentos, Así es. y en el sentido de que presenten ellos actos violentos, los propios niños, por ejemplo, que les formen a los niños para la tauromaquia. Meterles en escuelas de formación. A mí me parece salvaje. Bueno, De pero verdad ¿dónde que crees salvaje. que aprenden? Y las Pero peleas de los ¿dónde perros también. Pero ¿dónde crees que aprenden? No sabía Si no que es había así, escuelas. hay escuelas de formación para toreo. Y hay un video que no lo quiso pasar ayer Marta, pero que yo lo he visto en otro lado, ¿Ya? de un niño, justamente de un niño de 8 años, Picándole al toro. al Qué toro. terrible. O sea, es chocante, es absolutamente chocante, sí. O sea, a mí al menos me choca el acto del adulto con el toro. Sara, en un niño con un toro. Ya, y fue- el niño que aprende este tipo de violencia, Que no le llama la solamente atención la de sangre, espectarla, maltratar. sino que va llevando esta carga de violencia guardada todo este tiempo, que agrede al animal, que agrede a las otras personas, va a ser el maltratador en adelante, claro, que pues. goza Está agrediendo. comprobado, Lógico. esta señora Nuria que no nos pudo acompañar, Qué que lástima. es Yo asesora. también la estaba esperando, no mira. vino a Cáspita. Lima, no vino A a Perú, La vamos no vino a traer, Perú. la vas a Perú. traer, No fue a la radio, fue a Perú. Ya. Ella es asesora TV del, digital, está. del FBI en el delito de Ajá. atentar contra los animales, porque entiendo Ya. que en Estados Unidos es un delito de primer orden. El Fíjate cómo atentar se con van los- relacionando, de hecho, porque para mucha gente, te explico, nuestro público, gracias a Dios, espero que sea todo Miraflores, pero nuestro público, Más allá. generalmente más allá de Miraflores, nuestro público es un público bueno, digamos, medianamente culto, ¿no? Dirigido generalmente a temas de derecho, ¿no?
Y los temas de derecho de infancia, ¿sabes? Son temas muy, muy específicos y es bueno que los vayamos conociendo. Es bueno que los vayamos conociendo y es bueno, y es lindo que tenerte a ti conmigo porque muchísima gente me ve, me ven abogados, me ven profesionales que están iniciándose en la carrera, estudiantes del pregrado y algunos del posgrado también en la materia, ¿no? Y entonces yo quería explicarles por intermedio tuyo que cualquier forma de violencia que el niño presencie, sea en casa o sea en espectáculos, eso va a ser redundante para su estructura psicológica y emocional mayor. Nosotros no podemos buscar ahora sacar nuevas leyes y estar buscando que no se agreda a la mujer, que no se agreda. Si estamos educando niños que van a ser violentos. En violencia, ¿no? Explícanos tú cómo, Sí. cómo Eso dejamos de decía hacer que eso. esta señora que no pudo llegar, ella tiene una serie de investigaciones, es asesora para el FBI en el tratamiento de los delitos contra los animales, y ella nos presentó, porque lo presentó Claro. a través de Sky ayer, y nos presentó una serie de estudios en los cuales se prueba cómo situaciones de violencia vividas de esta forma sí hace que sea más proclive a la violencia. Y yo pienso que más allá de los números que nos presentó, si nos Sí, ponemos más a allá de pensar los bien, números, en realidad, nos cierto. ponemos a pensar con calma, es obvio, si uno rompe los límites, de la relación de respeto que Así debemos es. tener entre los seres De humanos, afecto, entre los seres Ajá. vivos en general, entonces uno, y aquí qué es lo que graba, mucho más si aprende de niño, aquí qué se le graba, que no hay límites, que yo puedo agredir y puedo ser así violento como he sido con un animal cualquier momento. Sobre Y todo, lo que es más grave, no se contiene, para no tiene puntualizar, contención, no rompieron tiene los control de límites, impulso, Sí. ¿sabes? rompieron los límites. Sí, Hay claro. límites naturales, hay límites intuitivos en todos los seres humanos. El límite, o sea, el respetar la vida en todas las formas es un límite natural que nace con nosotros. Este tipo de cosas, este tipo de prácticas rompe con ese tipo de cosas. Y a los niños les produce trastornos que se van a manifestar, que es tu En la pregunta. adultez, claro. Y también tu pregunta anterior, el asunto de qué consideramos de espectáculos públicos violentos. Así es. Primero que ayer en el foro, luego de las intervenciones, pidieron exactamente Son lo que tú violentos dijiste. grotescos, ¿sabes? Lo que tú dijiste hace un rato. Decía que no debemos poner solo espectáculos públicos, sino espectáculos privados Claro. y familiares. Porque es en esos tres espacios en los cuales los niños pueden ser espectadores Van o absorbiendo, pueden ¿no? practicar ese Claro, son los tipo de- escenarios en los que el niño se va desarrollando, Sí, exacto. ¿no? Tiene Pero que desarrollarse pidieron que se amplíe en armónicamente, ese sentido. Ajá. Y es todo tipo de actos que, como digo, estén como espectadores de violencia. Y violencia es, por ejemplo, el tema de los toros, el tema de los gallos, el tema de los perros, Claro. pero también De los es gallos, mira. un poco en la lógica que tú ibas en tu análisis, es en el tema de, por ejemplo, concursos infantiles de belleza para niñas, donde sí. que les hacen que se sensualice maquille, totalmente su exacto. cuerpo. Iniciar se una actividad sensualice. sensual antes de Exacto, tiempo. No, y el tema de sensualice su depresión, cuerpo. claro. Los niños tienen otro movimiento, su cadencia natural es diferente y les hacen Los adultizan. les adultizan, les hacen les obligan a una como actitud muy sensual, por eso hablamos de sensualización de su cuerpo. Y realmente Sí, y el eso es chocante, movimientos también eso es que- violento para los niños. El Es tema- violento es hasta para el violento. adulto, ver Creo una que hay un niña tema que es así, interesante que de repente acá no se ha abordado tanto porque a lo mejor en nuestros países, tanto Ecuador, Perú y países andinos, a veces nuestra preocupación del día a día con los niños puede ser más básica, más incipiente, pero por ejemplo en Estados Unidos alguna vez tuvimos la ocasión de participar en un evento y recuerdo que dio unas palabras Melissa Gilbert, Ya, que ya. trabajaba en la familia Ingalls, Ya. y ella contaba cómo todo este proceso de ser la estrella de televisión le había afectado en su vida, y no es casual, porque en esa época se hizo un parangón justo con una situación de niñas que participaban y habían sido niñas estrellas en Perú, y justo se hace la proyección, y lamentablemente la gran mayoría de ellas habían entrado a mundos de drogas, se habían socializado con adultos, o sea, habían quemado su vida, y muchas de ellas, tenemos el caso de Mónica Santamaría, terminó suicidada.
O sea, sí han habido detalles muy muy fuertes que nos siguen llaman la atención. habiéndolo. Ahora, Mónica. sabemos, Eso son Yo actitudes sí, violentas. yo creo que tenemos que hacer algo. Ahora, también Sara, para yo tengo, utilizarlo, y Rosana, ¿verdad? creo que es importante el tema, por ejemplo, que siempre escuchamos, sí, que la ley, estamos impulsando tal ley, Ay, pero ¿hasta tenemos qué tantas punto leyes tenemos, hoy. eso es lo que iba, tenemos 500 leyes, pero ¿hasta qué punto esas leyes pueden cambiar una realidad? ¿Cómo podemos trabajar en la base práctica? O sea, la ley, efectivamente, como abogadas, creo que ninguna podemos sí, desconocer conocemos muy que es bien una las base, leyes. es una base importante para la sanción, Uy, pero por qué ejemplo, difícil es hacerla el respetar, rol, ¿ah? y el rol de los comunicadores, por ejemplo, en este Sí. aspecto, o sea, con todo lo que vemos, como conversábamos antes acerca de los horarios familiares, ¿cómo pueden ser tan agresivas las noticias que nos muestran? Por ejemplo, todo el día vemos matanzas y claro, yo le digo, cuando era niña lo primero que hacía era ver las noticias porque en el colegio te preguntaban, cuando tienes 8, 10 años, qué pasó en tal cosa, pero yo me muero de miedo de poner Pero noticias a mis hijos. a los chicos les preguntan las Sí, noticias de la realidad. pero mis hijos actual, me ¿ah? dicen en la mañana, a veces me dicen, mamá, vamos a poner la hora de las matanzas. Entonces, claro, ves, todo es matanzas, no es noticia Es positiva. bonita, es ¿Cómo lo bonita. enfocamos? O sea, ¿cómo lo trabajamos? Porque hasta qué punto puede ser agresivo o Claro, no. a ver, yo creo que me has dado con Muchos tus temas. planteamientos, no, Le he mareado, le he una mareado. buena posibilidad de decir algo que lo he estado diciendo desde ayer tarde y lo he repetido hoy de mañana. Y que yo quiero aclarar primero, no soy abogada, Ah, yo mira. soy socióloga. Ah, qué bueno, Ya. doctora. Qué bonito, porque así hacemos un grupo multidisciplinario mejor. Linda carrera. Bueno, entonces les decía que ayer me comentaban, aquí tienen Código de la Niñez, tienen una ley sobre el tema del interés superior del Así niño, es. tienen una ley contra Sí. la violencia Física, contra castigo físico físico, y degradante, degradante. y tienen Ahora una ha salido ley una última, con ¿sabes? relación con la violencia a la mujer y al entorno familiar. Sí, y hay una última, si tú no pasas pensión alimenticia, también está considerada una forma de violencia. Y es que es una forma de violencia Sí, no es alimentar a que- los hijos claro, adrede, por Dios. Claro. Entonces, Vista yo de esa a lo parte. que voy es, yo quiero repetir algo que Ana María Watson lo ha dicho varias Ay, Ana veces María, el es día una belleza, tenemos que tenerla ayer. presente. Así es. Se nos escapó Y hoy. me parece súper importante repetirlo y ojalá escuchen alguna autoridad, porque realmente se escuchan. hacen leyes y no Se cumplen. y no se cumplen y no hay un solo real. Hablaron ayer de que hay 4 soles para un ministerio, planteó ayer ahí en la 4 reunión. soles de qué? 4 soles para hacer prevención en el país. 4 soles de qué? 4 soles de presupuesto. financiamiento. Eso, 4 pues, soles. Quiero pensar que es un decir, pero de todas Yo maneras, en el fondo, quiero lo que te sí, están diciendo seguramente es un es que decir. son, No sé. de verdad, si comparas un presupuesto de temas de infancia versus un presupuesto en un tema de una construcción de una carretera, de repente, definitivamente los gastos son distintos, pero estamos Entonces- hablando de inversión en infancia. Entonces no hay medio para difundir esa Eso ley. es. ¿Y cómo sabe la gente que necesita pararse en esa ley, hacer uso de esa ley si no hay medio? Y como no hay medio para hacer promoción, no hay medio para establecer otras instancias donde que la gente vaya a denunciar. cómo obligamos todo eso es Ajá. implementación de la Sara, ley. pero ¿cómo se lanza la comprometemos? ley y no se organiza nada después. Ahora, ¿cómo comprometemos a los comunicadores y a los medios? Porque Ya. de verdad que siempre ajustan Pero- porque tenemos el teléfono rojo, pero yo creo que los medios tienen una gran responsabilidad que no están cumpliendo. Bueno, yo creo que ¿Cómo eso ejecutamos? es violencia es un poco también. de voluntad también, Eso es violencia, así es, pero también porque es no da otro dinero. tipo Ajá. de reglamentación. Así es. Yo me imagino que hay una ley de comunicaciones acá, y en esa ley de comunicaciones Tenemos que obligar debería, a que debería haber deberíamos una obligarnos cápite a- especial sobre niñez y adolescencia, y ahí se tienen que tomar decisiones sobre el horario, las Así franjas es, de sobre horario los que temas, pueden, sobre las sobre franjas, los sobre todo, contenidos porque nos que está deben- volviendo que tienen muy acceso, agresivos a todos. etcétera, Sí. etcétera, pero es otra forma de violencia, pero y que también se tiene que regular. Sara, qué lindo, disculpa que te corte, qué lindo haberlas tenido aquí conmigo, de verdad, Mónica, te espero nuevamente. ¿Cuándo piensas regresar? No sé. Espero que pronto, ¿no? Porque ya, Esperemos. bueno, ya estamos en la hora. No, el Y tiempo siempre queda corto para el temas tan tiempo de verdad que interesantes. el tema es súper interesante. Yo quiero comprometerte a que tengamos una reunión vía Skype, ¿te parece? Uno de Sí, estos sí, días? sí, perfecto. Y así yo te explico el trabajo que hago al interno
y el trabajo que tú haces, y creo que nos podemos poner de acuerdo para ver cómo reclamamos el cumplimiento de los derechos de los niños en ¿Cómo el país, reclamamos el ¿no? cumplimiento de las Cómo- leyes así es, existentes? de las por eso, de los derechos y de las leyes existentes, ¿no? Y una vez más, muchas gracias, Mónica. No, nada, Muchas gracias, a ustedes. Rosana, a ti Sí, más bien. Gracias. Y a todos ustedes. Ha sido una rica charla. Sí, de verdad que sí. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Miraflores, ayer, mañana, siempre. Un beso para todos. Chao. Muchas gracias. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Mira.